Ahora continuamos. Sí, Maxim. Sí, Ana Rosa, estábamos pendientes. Hoy debería ser un día de alegría en Londres, pero estamos pendientes de la actualidad que está pasando allí, porque hay 5 explosiones, ni más ni menos, en el metro de Londres. También un autobús de 2 pisos aparentemente ha estallado por una bomba. Aparentemente, lo está diciendo esto Sky News. Ha sido en el centro financiero de Londres, en la parada del metro de Liverpool Street. Hay personas heridas, no sabemos ni cuántos, ni la gravedad, ni su estado. Lo que sí que sabemos es que han sido suspendidas todas las líneas del metro de Londres. Es un auténtico caos, porque hay 2 trenes que están atrapados dentro. Hay personas que están saliendo, según la información que nos está llegando, caminando herida. El caos es porque la gente ha intentado salir, romperlos con los paraguas, los cristales de los vagones, con otros objetos, también los cristales, para intentar salir de ahí. Hay mucho pánico, gente gritando, intentando salir, como os digo, porque hay todavía 2 trenes atrapados, 5 explosiones en el metro de Londres, ese autobús también 2 pisos que aparentemente ha estallado. No sabemos todavía las causas, el origen todavía se desconoce y tampoco el estado de los heridos ni la cantidad de heridos que puede haber. Estas son las imágenes de una explosión que han sido esta mañana en Londres. De todo lo que vaya pasando, evidentemente, Ana Rosa, estaremos pendientes y os iremos contando a lo largo de la mañana esta actualidad que está en Londres, que según Scotland Yard, según las autoridades de Londres, es un gran incidente que provoca ahora esa sombra negra en Londres. Un gran incidente que no hay que precipitarse nunca en sacar conclusiones, pero ayer ha sido sede olímpica. Recordemos los terribles atentados que sufrió Nueva York, que sufrió Madrid el 11M, y ahora que haya unas explosiones, un autobús en el metro concretamente, pues hace por lo menos empezar a pensar que se pueda tratar de algún atentado y posiblemente pues el resto de los accidentes que hubieron en el resto de las ciudades pues tengan que ver. Pero bueno, no vamos a hacer especulaciones. Esa guardia de la fiesta no Blair. vamos a hacer especulaciones. Lo de ayer ha sido un triunfo político por Blair, porque Blair, en fin, ha sido el artífice de esa... A todos nos viene a la cabeza su pues intervención. claro. Las 4 primeras se han registrado en el metro de Londres, que ha sido evacuado y cerrado. Se desconoce su origen, aunque parece que podría estar relacionado con una sobrecarga eléctrica. Hay varios heridos, se desconoce su gravedad. Los jefes de... Tampoco está confirmada. De momento no se da una causa a las explosiones, y a esas circunstancias se ha añadido la explosión de un autobús, en un autobús. Los testigos también en este caso hablan de una explosión muy fuerte en Russell Square. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes en directo del centro de Londres. Las informaciones que nos llegan dicen que todo el metro está parado, que se ha bloqueado completamente el sistema, pero también están bloqueadas las calles del centro de la ciudad, porque además, como les decimos, no solo hay problemas para moverse en el metro, sino también ha habido una explosión en un autobús. De momento, varios heridos, y ahí pueden ver los hospitales de campaña. Esa es una de las estaciones de metro de donde los testigos afirman haber visto gente salir corriendo, y hemos perdido esa señal. Estamos ofreciéndoles las imágenes en directo que nos llegan y tratando de aclarar un poco las circunstancias, aunque, como les decimos, hay poca información y realmente no llega ninguna confirmación de la causa de lo que está pasando. Los datos que conocemos en este momento: ha habido 2 explosiones en 2 estaciones de metro, el sistema de transporte por metro está bloqueado, y a eso hay que añadir, 1 hora después aproximadamente, otra explosión en un autobús. No sabemos si lo que estamos viendo es el traslado de un herido. Es una situación muy caótica, porque no solamente ha habido explosión en un autobús, sino en 3. Ese es el dato que acaba de facilitar la cadena de televisión británica. 3 explosiones en 3 autobuses en el centro de Londres, y al menos en 2 estaciones de metro. Ayer justamente conocimos la decisión de que fuera Londres la ciudad que organizara los Juegos Olímpicos de 2012. Otra zona de Londres bloqueada. Sobre todo, lo que vemos en las calles es los equipos de emergencia. Produjo un segundo incidente en la estación londinense de metro de Edgware Road. Según un testigo, se ha tratado de una fuerte explosión, y según la cadena británica Sky News, hay cortes de luz a esta hora en al menos 4 estaciones de metro. 2 trenes, como decimos, se encuentran atrapados a esta hora en los túneles de Edgware Road. Según está informando también los medios de comunicación británicos, hay
una cadena de explosiones. No está claro el número, algunos medios informan de 5, otros elevan el número hasta 8 explosiones. Sí sabemos que han sido en al menos 5 estaciones de metro y en un autobús. En este momento Reuters está informando de que se han producido explosiones en 3 autobuses. Según la agencia Reuters, insistimos, ya no sería un autobús, sino 3 los afectados por distintas explosiones en el centro de Londres. Las estaciones de metro de King's Cross, Liverpool Street, Stratford, Aldgate y St. Pancras son un verdadero caos a esta hora. Han quedado totalmente desalojadas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están trabajando a esta hora en el lugar de los hechos. También hay varias ambulancias que se han trasladado hasta estas estaciones de metro para atender a los heridos. Sí podemos decirles, como les venimos contando, que hay heridos. No sabemos su estado, no sabemos tampoco si hay o no víctimas mortales. Al parecer tan solo hay heridos. Estamos a la espera de obtener más datos sobre su estado, sobre si son heridos graves o leves. El tráfico está suspendido hasta ahora en todas las líneas de metro, en las que, como les venimos contando, están trabajando las ambulancias y los cuerpos de seguridad. Son varias las explosiones, una cadena que ha afectado al centro financiero de la capital británica. La primera se producía en Liverpool Street, en una estación de metro situada en el corazón financiero de Londres. Después ha habido toda una cadena de explosiones. No está claro cuántas, algunos medios de comunicación están hablando de 5. Esa es la información que daba en un principio la policía británica. Otros medios de comunicación están hablando ya de 8 explosiones. Una primera información apuntaba a una explosión, además, en un autobús de 2 pisos, en una plaza situada en el centro de Londres. Pero otras informaciones, en concreto la agencia Reuters, está hablando ya de explosiones en otros 2 autobuses. Por tanto, serían ya 3 los autobuses afectados por esas explosiones. Esa explosión del primer autobús del que le veníamos informando se producía en Tavistock Square, en la plaza de Tavistock, cerca de Russell Square, en pleno centro de la capital londinense. Otras fuentes indican, ya lo apunta también la agencia AF, lo apuntaba en un principio la agencia Reuters, de que se han producido además otras 2 explosiones en otros 2 autobuses. Serían, por tanto, 3 los autobuses afectados por 3 explosiones, 3 autobuses urbanos afectados por esas 3 explosiones. No sabemos cuántos pasajeros había en el interior de esos autobuses, si circulaban o no vacíos, si había personas en su interior. Sí podemos informarles de que hay heridos en esa cadena de explosiones. Explosiones, como decimos, todas ellas producidas un día después de que en Singapur los miembros del Comité Olímpico Internacional decidieran otorgarle a Londres la posibilidad de albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Londres acudía muy optimista a esa cita en Singapur, con el deseo de albergar esos Juegos Olímpicos. Era desde el principio una de las grandes ciudades favoritas para albergar los Juegos, junto a París y también Madrid. París y Madrid quedaron finalmente fuera de la clasificación y Londres fue la ciudad elegida. Esto sucedía ayer a mediodía y tan solo 24 horas después. Esto es lo que ha sucedido en la capital británica. Una cadena de explosiones. Seguimos sin saber las causas exactas. En un primer momento parecía que las explosiones del metro se debían a un fallo en el suministro eléctrico que había provocado en un principio un choque de trenes entre las líneas de Liverpool Street y de Aldgate, pero después se han producido otras 3 explosiones en 3 autobuses urbanos, por lo que esas causas no estarían tan claras. Estamos a la espera de que las autoridades británicas informen, aporten nuevos datos sobre este asunto del que les venimos informando esta mañana. Absolutely. I think that clearly, obviously, the capital and other parts of the UK have been on the highest state. At 7:30, and was working in Westminster when I heard about the first reports. I was actually due to travel down to Stratford to do an interview about the Olympics success. Adelante, cuéntanos qué sabes, ¿cuál es la última hora? Buenos días, pues todo comenzó con lo que parecía una explosión accidental por sobrecarga eléctrica en la estación de Liverpool Street Station, en el este de la ciudad, precisamente en la zona donde se supone que va a albergar esos Juegos Olímpicos del 2012, pero después se ha ido complicando, ha habido más explosiones y las últimas noticias que tenemos es la de que podría haber hasta 3 explosiones en otros 3 autobuses diseminados por el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es un absoluto caos, no hay metro, todo el sistema de metro ha sido suspendido, hay gente
gente por las calles caminando de un lado para otro sin saber qué hacer, porque el tráfico está totalmente colapsado, los accesos a los aeropuertos, fundamentalmente al aeropuerto de Heathrow, también está colapsado, el tren que une la ciudad con el aeropuerto está colapsado, no hay ninguna posibilidad de moverse y sobre todo lo que hay es mucha confusión, no se sabe lo que ha ocurrido, se habla de heridos, pero la policía todavía no sabe, no hay reivindicación de quién pueda estar detrás de esto, pero lo que sí que es evidente es que ya no es accidental, tiene que haber una mano escondida detrás de todo esto y además porque ocurre precisamente al día siguiente de la concesión de los Juegos Olímpicos del 2012 a la ciudad de Londres. Jesús, estamos viendo imágenes en directo que nos están sirviendo las agencias. La policía acaba de confirmar que se han producido 3 explosiones en autobuses. Confirma también que hay víctimas, pero no su gravedad ni su estado. Parece que hay trenes atrapados con pasajeros en su interior. Es evidente, el sistema de metro londinense es uno de los más grandes del mundo y esto ha ocurrido en un espacio de tiempo bastante reducido. Lo más probable es que la suspensión de las líneas haya pillado a posiblemente cientos, incluso miles de personas que no hayan podido ser evacuadas a tiempo y que estén todavía sin saber qué ocurre y dentro de los vagones de metro y posiblemente incluso en los túneles. O sea que el caos puede ser incluso superior al que podamos pensar en este momento. Parece que al principio esas explosiones se habían atribuido a fallos eléctricos, como tú nos comentabas, Jesús, pero al cabo de unos minutos, podríamos decir, se iba viendo que era demasiado casual que se produjeran tantas explosiones en cadena y eso hizo sospechar a la policía. Así es, el que ocurran sobrecargas en la red eléctrica y que dificulten el metro y que incluso se produzcan bloqueos en determinadas zonas del metro de Londres es algo bastante común en esta ciudad. Pese a lo cual, y pese a ser una de las desventajas con las que contaba frente en su candidatura olímpica, han conseguido esta candidatura. Esta mujer viajaba en uno de los vagones de metro. Yo solo pensaba, bueno, debo estar muerta porque vi todo el fuego. Entonces el conductor nos ayudó a salir al andén. No sé realmente qué ocurrió. Seguro que usted sabe más que yo. No sé qué ocurrió, pero allí había mucha gente herida. Y Dios mío, esto no está bien. Algunos heridos sonríen levemente al sentirse a salvo, otros, más graves, son conducidos en camilla. Nadie se atreve a dar una cifra de heridos. Estábamos en un vagón y hubo una gran explosión, todo se volvió negro, había muchísimo humo. Estuvimos allí unos 3 o 4 minutos. El ministro del Interior confirmaba que había personas con heridas terribles. Todo el mundo gritando, pensé que había fuego, solo podía verse luz fuera del vagón. Era como una luz naranja. Los cristales de las ventanas se nos vinieron encima y ninguno de nosotros sabía qué pasaba. Todo el mundo estaba aturdido. A falta de cifras oficiales, las largas filas de ambulancias hacían presagiar que el número de víctimas iba a ser alto. Londres se había despertado en medio de una pesadilla. No habrá una cifra de muertos oficial hasta que el nombre de las víctimas no sea comunicado a sus familiares. El transporte público sigue interrumpido y no se reanudará probablemente hasta mañana. Los atentados han ocurrido en plena hora punta, cuando miles de personas se dirigían a sus lugares de trabajo. Realmente complicado es el acceso a la capital desde las afueras. Nosotros, como decía Sana, del año pasado, bombas casi simultáneas colocadas en transportes públicos y a primera hora de la mañana. En Londres ha sido en varias estaciones de la misma línea del metro en plena reunión del G8. En Madrid fue en 4 trenes que hacían el mismo trayecto 3 días antes de las elecciones generales. Un modo de operar muy parecido. Curiosamente, España reclamó para la investigación a un imán radical residente en Londres. Se trata de este hombre, Abu Qatada, con el que hablaron los terroristas de Leganés antes de suicidarse. Las autoridades británicas no solo denegaron su extradición, sino que pusieron en libertad al clérigo. El 11 de marzo murieron en Madrid 192 personas. Esta furgoneta, aparcada enfrente de la estación de Alcalá de Henares, fue clave en la investigación. Dentro, la policía encontró una cinta con versos coránicos, detonadores y un cartucho de dinamita. Eran los primeros indicios de que los autores de la tragedia podrían ser terroristas islámicos. Esa misma tarde, miles de personas se echan a la calle y piden al gobierno que aclare quién ha sido. El 13 de marzo se producen las primeras detenciones. Son jóvenes marroquíes residentes en España. También encuentran un vídeo en el que este hombre, el portavoz de Al Qaeda en Europa, asume el atentado en nombre de Bin Laden.
España había dejado de ser lugar de paso para convertirse en un objetivo. Desde ese día y hasta hoy, la policía ha detenido a más de un centenar de personas relacionadas con este nuevo tipo de terrorismo, prioridad ahora de las fuerzas de seguridad. En apenas un año, nuestro país ha estado en varias ocasiones en máxima alerta. Ahora Londres, el año pasado fue Madrid, recuerden también el atentado del 11S, hasta allí nos vamos, hasta Nueva York, otra ciudad golpeada por el terrorismo. Luisa Cabello, no sé si hay algún tipo de alerta, algún tipo de preocupación especial en estos momentos ahí en Nueva York. Pues en estos momentos todas las agencias de seguridad de Estados Unidos se han puesto en alerta, todos sus sistemas de vigilancia, aunque insisten en que no hay una razón para hacer creer que hay un objetivo adicional. El presidente Bush, que se encuentra en Escocia en la conferencia de los G8, ha comparecido ante la prensa y ha dicho que se organizó inmediatamente en su suite una conferencia con los representantes de seguridad de Estados Unidos para intercambiar información y para que se tomaran las medidas extraordinarias de seguridad necesarias a la hora en la que los estadounidenses se dirigen al trabajo. Bush, que ha decidido permanecer en Escocia, ha puesto a disposición de Londres toda la ayuda que sea necesaria y ha expresado su condolencia a Tony Blair y a la gente de Londres y asegura que la guerra contra el terrorismo continúa. Por su parte, los medios de comunicación de este país especulan con cuál es el objetivo de esta especulación. Se habla, por supuesto, del G8 y muchos mencionan que les da miedo pensar que sea una reacción a la elección de ayer de Londres como sede olímpica, porque esto supondría que ha pasado solamente 24 horas y la organización terrorista tendría una capacidad de organización absolutamente espectacular. Efectivamente, gracias Luisa. Solo un día después de que se anunciara que Londres, contra todo pronóstico, porque en principio la favorita era París, iba a ser la ciudad organizadora de esos Juegos de 2012, se producen estas explosiones. Hablaba Luisa Cabello de esas palabras de Bush. Vamos a escucharle. No se cederá ante los terroristas, ha dicho. Mientras hay gente que trabaja a favor del medio ambiente y en contra de la pobreza,